y la excelentísima Vicepresidenta Constitucional de la República, señora Raquel Peña. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es en nombre del Gobierno de la República Dominicana a la Conferencia Titulación y Propiedad Privada, Claves para el Desarrollo Económico. Saludamos al excelentísimo señor Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. Excelentísima señora Raquel Peña, Vicepresidenta Constitucional de la República. Señor Hernando de Soto, economista internacional y conferencista invitado. Señor Napoleón Esteves Lavandier, magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Señor Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Y también presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Señor Horacio Marcelo Salas, director de IRI en República Dominicana. A todos los ministros del Gobierno que nos acompañan, funcionarios aquí presentes, cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de organismos internacionales, así como también del Poder Judicial y sus dependencias, invitados especiales, señores de la prensa nacional, señoras y señores que nos acompañan acá en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional y quienes conectan con nosotros en vivo a través de nuestra red de plataformas digitales. Queremos pedir en este momento que por favor nos acompañe con las palabras de apertura de este importante evento, así como también introducir a nuestro conferencista invitado, a el honorable ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, señor Víctor Ito Bisonó. Señor presidente Luis Abinader, vicepresidenta Raquel Peña, sí, gracias. El magistrado Napoleón Esteves, señor Hernando de Soto, ministros que nos acompañan en la mañana de hoy, embajadores, señores magistrados que nos acompañan, amigos y amigas todas. Hace 17 años que fundamos el Centro de Análisis de Políticas Públicas, CAP, con el objetivo de generar espacio para la discusión, así como para la formulación e implementación de reformas en diversas áreas. Eso incluye la institucionalidad política, la seguridad y, desde luego, la economía, base de la agenda para la prosperidad de cualquier nación. En ese trayecto de tiempo hemos tenido como invitado en el país a 13 ex jefes de Estado y Gobierno de 11 naciones, altas autoridades de organismos internacionales, laureados escritores, y hemos servido como contraparte de importantes conclaves. Dicho esto, de por qué aquí, qué es el CAP, quiero ahora introducirle que para nadie es un secreto que tenemos un jefe de Estado con una intensa agenda de trabajo que lo lleva a todo el territorio nacional y que se mantiene activo hasta pasada medianoche. Es un verdadero líder de equipo que sabe tomar decisiones, supervisar y también delegar cuando es necesario. Sin embargo, hay algo que no delega nunca y es las actividades que más feliz lo hace, la entrega de los títulos de propiedad. Así que cuando un día conversamos y le comenté de la posibilidad de que el doctor Hernando de Soto visitara el país, siendo este el propulsor de la teoría de los derechos de la propiedad que mejoran las economías y principalmente la de su gente, me dijo, y lo cito casi textualmente, eso lo quiero encabezar y que sea en Palacio para que todos lo podamos aprovechar. Y, como ustedes ven,
hoy, consecuentemente, estamos aquí. El presidente Abinader ha querido abrir las puertas de esta casa de todos los dominicanos, el histórico Palacio Nacional, para recibir, junto a parte de su gabinete, a una figura eminente de la economía, el celebrado profesor Hernando de Soto, cuya excepcional semblanza me toca ahora resumir. Nuestro invitado nació en Arequipa, Perú, y primero estudió Psicología Social en la Universidad Nacional de San Agustín, publicando tesis sobre la naturaleza humana y las ideologías políticas. Posteriormente, se trasladó a Suiza, donde estudió Economía y Ciencia Política en la Universidad de Ginebra. Más adelante, obteniendo máster en Derecho Internacional y Economía en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de esa misma ciudad. Tras culminar sus estudios, trabajó como economista para el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, y fue de los propulsores de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. También presidente del Comité de Organización de Países Exportadores de Cobre, así como CEO de la Corporación de Ingeniería Universal y jefe de la corporación Swiss Bank. Es presidente del Instituto Libertad y Democracia, considerado por publicaciones como la prestigiosa The Economist entre los más importantes centros de investigación del mundo. Elogio que ha sido común a escala global por su cruzada a favor de los derechos de la propiedad de los pobres. A don Hernando, la revista Time en 1999 lo consideró como uno de los innovadores latinoamericanos más destacados del siglo. Del mismo modo, Forbes se refirió a él como uno de los 15 intelectuales cuyas innovaciones reinventarán el futuro. Quizás quien mejor lo ha resumido es el New York Times, cuando dijo que las ideas económicas de Hernando de Soto estaban entre las cosas más esperanzadoras que los países en vía de desarrollo habían oído en años. Los jefes de Estado de más de 35 países han buscado sus consejos. En su momento, la legendaria primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, dijo que los libros El otro sendero y El misterio del capital deberían ser una lectura obligatoria para hacedores de políticas públicas. Y no es para menos, pues aunque hoy parece lógico, no siempre fue así. No hasta que esas ideas revolucionarias sobre el derecho de propiedad pasaron a ser brillantemente descritas de forma entendible por nuestro invitado del día de hoy. Sin lugar a dudas, el profesor de Soto ha contribuido con transformar las políticas públicas pro desarrollo. Así que para el CAP y nuestro aliado también el Instituto Republicano Internacional, IRI, es un verdadero placer aportar con esta actividad en el Palacio Nacional. Agradecemos sinceramente al presidente Luis Abinader por la acogida, al ministro José Ignacio Paliza por el gran apoyo y a todos ustedes por acompañarnos, y desde aquí reafirmamos el apoyo irrestricto e inequívoco por la agenda de reformas para la prosperidad, seguridad y la libre búsqueda de la felicidad, tal como ha delineado este gobierno de la profundación del cambio. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y sin más preámbulo le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, el señor Hernando de Soto. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por esta muy amable y afectuosa acogida. Don Luis Abinader y señor vicepresidente Raquel Peña. También, por supuesto, gracias por sus amables y merecidas palabras, ministro de Industria y Comercio, Ito Bisoño. Y, por supuesto, a quien me recibió en el aeropuerto anoche, llegando de Perú, Marcelo Quiroga, del Instituto Republicano Internacional, a quien le pido que mande mis saludos al senador Dan Sullivan por Alaska, que también está haciendo una revolución en la propiedad en esa parte de los Estados Unidos. Ya llegaremos a ello.
y fue muy interesante la llegada al aeropuerto anoche, porque me recibió, me puso en la sala de embajadores para que usted sepa que se lució nuestro representante del IRI, y yo dije, bueno, aquí estoy, ¿no? De Soto, evidentemente soy conocido por acá, y me pidió mi pasaporte para pasarlo a Migraciones, y le dije, pero ¿para qué pasaporte? Si soy Orlando y usted me conoce, por favor, el pasaporte. Dijo, mire, mi identidad, aquí estoy, yo estoy, ¿para qué se necesita el pasaporte? Entonces me dije, es que el pasaporte es su identidad. Entonces, eso me permitió utilizar esa metáfora para tratar de explicarles por qué estaba entusiasmado de venir a República Dominicana cuando me enteré que el presidente de República Dominicana tenía la misma curiosidad que yo, que es, hay una cosa que se llama propiedad y que encierra, parece, algunos misterios que vale la pena explorar. Pero encierran sobre todo la idea, lo que me provocó a mí admiración también, porque creo que ser parte de esa tribu de las personas que tienen curiosidad, que quieren ir más allá de la palabra. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya decir que es propiedad es bastante sencillo. El americano le dice, I want to buy that property. Es decir, para él es una cosa, pero la propiedad es más que una cosa, es sobre una cosa. La propiedad es básicamente la manera en la cual entre seres humanos nos comunicamos sobre otra cosa. Eso parece complejo, pero al mismo tiempo es vital si es que uno quiere entender qué es lo que está pasando en este mundo. Cuando yo entré aquí hablando de una cosa y la otra, y dije, y háblenme más de su presidente. ¿Cómo es? ¿Es de derecha o es de izquierda? ¿Es liberal o es socialdemócrata? Y él me dijo, bueno, es un poquito de eso y es un poquito el otro. Es difícil exactamente definir. Y efectivamente, el mundo está en redefinición. Anteriormente, hace 15 años, era la China de Mao Zedong, con algunas modificaciones de Deng Xiaoping. Pero hoy día, si uno se le pregunta qué está pasando en China a Xi Jinping y a qué se refiere todo esto, él tiene un sistema de propiedad elaborado que está revolucionando las relaciones entre nosotros, no porque es mejor, sino porque se está replanteando las cosas y tiene un sistema de propiedad que hoy día adueña una buena parte, si no la mayor parte de las minas peruanas y las minas por toda América Latina. Y entonces, ¿qué está pasando? Esta República Comunista China, que se está apropiando de la propiedad y parece manejarla de tal manera que ha metido más dinero, ha metido más valor a, por ejemplo, comprar minas en el mundo de que los Estados Unidos se han metido en 3 años en la guerra de Ucrania. Algo está pasando. ¿Y dónde consiguió el capital? Algo está pasando. Entonces las cosas se están redefiniendo, porque él llama a su sistema, interesantemente, fiel a su vocabulario, no un sistema de propiedad, sino dice un sistema independiente para recabar conocimiento. Parece estar compartiendo las mismas curiosidades que nosotros. Él lo ve como un sistema que lo alimenta de información, de la misma manera como las instituciones migratorias de República Dominicana se enteraron de quién era yo, no mirándome a mí, yo ni siquiera los vi, miraron mi documento. Y si ustedes, y tratando de encontrar de qué manera les convoco a ustedes por dónde andan las cosas en este mundo desde este humilde punto de vista, y yo creo que hay que comenzar a reconocerlo, estando también entre amigos y con mucho respeto, por supuesto, para el Instituto Republicano Internacional. Lo que existe hoy día en el mundo ya no es lo que existía hace 5 o 10 años. Hay ahora una guerra ideológica entre los países de la OTAN, notablemente los Estados Unidos y China, y es acerca de la propiedad, cosa que si no entendemos qué es propiedad
y qué es soberanía, que en el fondo es la propiedad de estados sobre territorio, no vamos a entender de qué se trata. Hasta ahora la cosa parece compleja, entonces voy a hacer lo que los americanos llaman dumb it down, que quiere decir simplificarla. Habrán visto que he venido con una manzana. Entonces, aquí está mi manzana. Ahora, tenemos un gran sector informal en el Perú, entonces una legítima pregunta es mi manzana o me robé la manzana? Miren bien la manzana y díganme si hay una manera de saber si esta manzana es mía o me la he robado. ¿O es una manzana china o es una manzana norteamericana? Qué difícil decirlo. Pero lo que es interesante es que para ver lo que hay en esta manzana y de qué manera puede influir en el desarrollo de un país, la pregunta que hay que hacer es, ¿hay algo en la manzana, inclusive si la abro, que me dice de quién es? Si la puedo vender, si la puedo alquilar, si la puedo dividir en propiedad horizontal, vertical, o ser parte de un sistema accionista que no es directamente sobre la tierra, sino tiene que ver sobre el hecho que soy el socio de una compañía que tiene acciones en una entidad que crece manzanas. ¿Y quién es dueño de la manzana y quién es el dueño de las semillas? Todo lo que puede hacer esta manzana y todo su valor depende si uno lo puede mover desde acá hasta acá. Lo decía Marx cuando decía de que la propiedad es una cosa que es mágica, y Adam Smith cuando decía que es el resultado de una mano invisible. Y Marx decía inclusive que las únicas personas que iban a saber eso eran personas como el presidente de la República Dominicana y yo, que tienen la curiosidad de preguntarse qué hay que hace que esta manzana en unos lugares produce prosperidad y en otros países se queda en solamente una manzana. Y por eso él decía que capital venía de la palabra capita, que quiere decir en latín cabeza, que la única manera de entender una manzana y lo que es capital es con la cabeza. Y hay que tratar de saber de qué se trata. Entonces, regresemos un poco a los Estados Unidos, que es nuestro país vecino, es el mayor poder en este hemisferio, es lo que nos une en gran manera a todos, la forma como nos vivimos, con excepción de la guayabera. ¿Qué pasó cuando ellos, que nos han inducido a ir a una economía de mercado y siempre han propagandizado la democracia en este hemisferio, qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo evolucionaron? Y la respuesta es, algunas ideas tenían de esto, porque al principio, al fundar los Estados Unidos, decían que era era la felicidad, era la unión y era la prosperidad. Pero la palabra básica era propiedad, que la quitaron al último momento. Entonces nadie sabía muy bien quién era. Entonces, si yo le pregunto a muchos de mis amigos americanos, ¿y cómo llegaron a la economía de mercado como es acá? Dicen, bueno, eso es lo que dice Hayek, es lo que dice Milton Friedman, es una revolución espontánea. ¿Cómo así? Bueno, justamente comenzó con el presidente Jefferson, que dijo, ¿cómo es posible que emitan más dinero en este país de lo que hay verdaderas propiedades, de lo que hay tierra? Esa desproporción va a llevar a la inflación y al descrédito y la confianza. Algo vio. Y dijo en sus escritos, después de ser presidente de los Estados Unidos, de que cualquier objeto, cualquier cantidad de dinero que se emitía que no tenía una correlación con la propiedad era capital ficticio. Y la gente cree que eso lo dijo Marx, pero lo dijo Jefferson cuando Marx tenía 1 año. O sea, los Estados Unidos ya tenían una visión de que había una cierta relación entre una cosa y la otra. Marx lo recoge cuando ya tenía 50 años más tarde, pero con el objetivo de decir por qué debería estar quizás en manos colectivas, a diferencia de manos privadas. Y efectivamente, a raíz de eso, de estas diferencias supuestas entre una manera de ver las cosas y otra manera de ver las otras cosas, han dado lugar a que
En los Estados Unidos, donde había esclavitud, como por supuesto en todas partes del mundo, incluyendo América Latina, viene la guerra civil y se democratiza. La sociedad, propiedad, ya no es lo que significaba anteriormente. Y después, por supuesto, había controversias, definitivamente con los movimientos marxistas, y después viene el nacionalsocialismo en Alemania. Y después de algunos 150 millones de muertes, estamos llegando a entendernos. Entonces, ¿cómo se llega ahí? Y la respuesta que dan los Estados Unidos, por supuesto, y sé que estoy hablando desde un podio que está apoyado por los Estados Unidos, sigue siendo cierto. Es decir, la experiencia es la que dicta cómo debe ser entendida la propiedad y hay que encontrar una manera pacífica de arreglárselas. Entonces, la propiedad hay que comenzarla a analizar no en términos como lo ve históricamente Occidente, y yo me considero un occidental, de que hay que pasar por varias etapas históricas. Pero yo no puedo ir a un pueblo pauperizado como es parte del Perú y decirle, mire, esto es una cuestión de generación espontánea. Lo que vamos a hacer es tener un Jefferson. Hasta ahora no lo tenemos 6 presidentes en la cárcel, pues nos falta un Jefferson. Entonces podemos ir un poquito más allá, después hay que tener una guerra civil, ¿no? Claro. Pues tenemos que tener un Fed, un Banco Central de Reserva, independiente del Estado. Ajá. Después quizás pasar por una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, una Guerra del Sur, Afganistán, esto y lo otro, y ahí vamos llegando más o menos a una fórmula en la cual nos vamos a entender todos. Esa no es una receta para el éxito, porque nos están diciendo, esperen 200 años, sean civilizados como nosotros, y ya llegaremos ahí. Eso no es una receta. Lo que ha hecho Xi Jinping, no para imitarlo, sino para saber qué están haciendo en todas partes del mundo, es decir, vamos a ver cómo, y esto es un fenómeno muy asiático, cómo vamos a ir llegando a un sistema capitalista, pero en forma no espontánea, sino deliberada. Entonces, la respuesta a todo eso es, Xi Jinping inventó una forma que ha hecho que China hoy día sea el segundo grande poder de los Estados Unidos, y la respuesta es no. Él lo que hizo es imitar al general Douglas MacArthur, que estableció en Japón, donde tenían una economía feudal, donde en 1945 el Producto Bruto Interno per cápita de Japón era una mitad del Producto Bruto Interno del Perú, es decir, un país feudal, podía tener portaaviones, podía tener un estado fuerte, pero un país pobre, era feudal. Y él dijo, aquí el problema es el siguiente, y constituyó una ONG en Honolulu, de lo cual los americanos saben muy poco, pero nosotros los peruanos sabemos más, porque estábamos en una guerra tremenda contra un movimiento terrorista que se llama Sendero Luminoso, y queríamos ver de qué manera a partir de finales de los años 80 o 90 entramos al desarrollo. Vamos a ver, ¿quién tiene éxito? Y lo está haciendo deliberadamente. Y vimos y descartamos a China inmediatamente, porque China tenía un Producto Bruto Interno per cápita desde 1948 que no había variado. Era menos de $300 por persona hasta 1990. Y creció un poco más hasta el año 2000. Y de repente comenzó a despegar. Pero para nosotros que comenzamos, el ejemplo era Japón. Entonces regresemos. ¿Qué es lo que hizo MacArthur? ¿Pueden pasar, por favor, las imágenes? No estoy seguro si están en el orden adecuado. ¿Podemos la siguiente, si fuera tan amable? Ya. Esto es un afiche que para los curiosos dice mucho. Es un afiche japonés 1946, después del plan de Honolulu del general MacArthur, para convertir la economía japonesa en una economía de mercado, una economía feudal.
porque él estaba convencido que si Japón seguía con un sistema feudal iba a acabar causando otra guerra, ya que la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico era una que resultaba de 56 revoluciones agrícolas en Japón, y entonces para resolverlos el complejo industrial feudal decidió que el problema era que le faltaba territorio. El problema es que Japón era demasiado pequeño, entonces Manchuria, recuperémoslo, Indonesia, recuperémoslo, Formosa, recuperémoslo, Corea, recuperémoslo, y comenzó la guerra. Entonces, lo que decía MacArthur, un filósofo ignorado militar de los Estados Unidos, es lo que hay que hacer es darles propiedad, porque van a ver que la propiedad sí funciona. Entonces, nosotros de los Estados Unidos vamos a poder decirles cómo hacerlo. No, dijo, ¿cómo vamos a saber eso? Todos los países son demasiado complicados. Lo que vamos a hacer es pedirle a los japoneses, ellos mismos. Y entonces, para evitar que los campesinos sean de nuevo reclutados para hacer una guerra del Pacífico, se lo encargó a unos funcionarios públicos medio liberaloides japoneses que comenzaron a agarrar al sector llamado agrícola informal y decir, ¿por qué no me dices tú qué es lo que quieres? ¿Por qué no me dices tú qué es como se divide la tierra a la empresa al interior de un régimen feudal que aparentemente pertenece a un señor? Y entonces los japoneses lo tomaron y este es el primer afiche japonés 1946 diciendo esto es lo que quiere el emperador. Línea de abajo están los informales, los campesinos japoneses. Y tuve que ir hasta el Japón y trabajar 2 años para recoger todo esto, porque no estaba en los archivos americanos. Porque después de 2 bombas atómicas y después de una guerra, nadie quiere acordarse de lo que fue una maldita guerra. Pero ahí, este afiche es síntesis. Y ahí abajo están los japoneses diciendo, esto es mío y esto es mío. Y con cámaras fotográficas y de pólvora, ¡puf! ¡Puf! Salía el primer pasaporte japonés. Esto es de fulano y este es el papel. ¿Y qué puede hacer él con eso? Como la interpretación era difícil, llega a un segundo piso, que son los líderes del sector informal. En unos países son gente pobre, en otros países son personas educadas en los Estados Unidos, en otros lugares son la comunidad china. Viene de distintos lugares. Lo importante es quién manda y quién sabe. Y se les pasó la información y esta va a las prefecturas de los distintos departamentos japoneses, a los cuales entonces van del emperador, y Japón se convirtió en el gran éxito norteamericano en una economía de mercado que podía entonces contrastarse con la de Mao Zedong y otros dictadores asiáticos. Y así entonces siguió Corea, que dijo, el capitalismo, vamos a encontrar una forma deliberada de hacerlo, porque esto de generación espontánea no me está gustando. Otro gran éxito. Corea del Sur tiene una tercera parte del Producto Bruto Interno del Perú, y hoy día pues le supera al Perú por 20 veces. Pero hicieron capitalismo deliberado, democracia deliberada. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hacer esto, aprovechamos del hecho de que yo soy, entre otras cosas, el presidente del primer foro de la ruta de la seda china, por un accidente que se peleaba entre 15 primeros ministros para ver quién sea, y él le dijo, hay un economista peruano famoso ahí, y con el mismo buen ojo que tiene el presidente de la República Dominicana, me dijeron que sea yo. Entonces lo conozco de adentro, porque he estado trabajando con ellos desde un punto de vista técnico. ¿Podemos regresar a la primera imagen, por favor? Y entonces lo que he tratado de hacer es descifrar qué es lo que están haciendo los chinos. Y la primera interés que recibí, y eso es la coincidencia interesante con el International Republican Institute, es que me conocí con 2 republicanos. Uno es el senador Dan Sullivan y el otro es una persona brillante y conflictiva, que es el senador, ¿cómo se llama de nuevo? Ted Cruz, disculpen. Esas cosas ocurren, tengo 83 años, memoria corta.
Entonces ahí arreglé. La propiedad depende de cuántos documentos hay que son fiables, que agarran una visión particular sobre el valor. El título es tan bueno como son los subtítulos que hay adentro. Y la razón por la cual los americanos tienen dificultad en ilustrarlo es porque si uno les habla cómo registra usted la propiedad en Arkansas, miren, les juro, el sistema de titulación de Perú o de República Dominicana es más sofisticado que el americano. Hay un tipo ahí con un elástico acá, una visora verde acá, que estampa una cosa, y es tan malo el título norteamericano que necesita title insurance, seguro el título. Así tan malos son sus títulos. Pero el sistema funciona. Pero la propiedad está esparcida en distintas instituciones. Lo que ha hecho para decir es mantener esto sencillo, es que lo que están haciendo los chinos, es agarrar todos estos niveles que dicen, esta propiedad es suya. Su mujer tiene derecho a esto. Sus hijos tienen derecho a esto. Tiene usted no solamente la construcción superior, que es propiedad, sino puede usted acceder al título soberano del subsuelo, que en ninguna parte del mundo es propiedad privada, es del Estado. Pero el Estado da el derecho a extraer del subsuelo. Y cuando toque el oxígeno se convierte en propiedad. Entonces, por ejemplo, en el Perú en los años anteriores bastaba de que alguien teniera un buen contacto en el Ministerio de Minas y entonces recibía la concesión y automáticamente botaba a los campesinos de la superficie. Y de ese momento pues ya era dueño de la mina. Pero el derecho ha evolucionado. Y hoy día el derecho de propiedad en cualquier parte del mundo, es decir, sobre la superficie, es más poderoso que el derecho minero. Y entonces en todas partes del mundo los agricultores encima están diciendo no pasa si yo no me beneficio. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos en el Perú y en todos los países en los cuales trabajamos nosotros o observamos para otros gobiernos? Lo que estamos viendo es de que esto no es a propósito, pero acabo de ver la botella. Esta es la mejor manera de ilustrarla. Todavía no, gracias. Esta es la botella, ¿ya? Esto es concesión. Esto es una concesión que le da el Estado de aquí, de los Estados Unidos, pero no importa lo que digan, es un mineral right, un derecho minero. ¿No es cierto? Entonces, anteriormente el derecho minero, desde que los españoles llegaron por acá, y los italianos, por supuesto, eso todavía está en debate, esto es un recurso de alto valor. Desde hace 2400 años, cuando los romanos, efectivamente, donde iban y conquistaban, agarraban, vencían el ejército germano o el ejército de lo que hoy día es Francia, los mandaban como esclavos a sacar de la mina. Y a los campesinos se los ganaban a su favor diciéndole, usted tiene la propiedad encima, ¿ya? Entonces los campesinos estaban contentos, los soldados estaban fregados, y así ha sido hace 2400 años. Y no importa cuánto alguien dice, no, ya es tiempo de hacer la propiedad, no, es demasiado valor estratégico. Ahí están los minerales, ahí está el uranio, ahí están las tierras raras, no la doy. En los Estados Unidos le van a decir, interesantemente, oiga, pero en los Estados Unidos un dueño de la propiedad encima puede ser dueño de los minerales, sí. Pero del momento que usted que ha vendido la propiedad y tiene una casa encima y sus animalitos, ha vendido el derecho mineral a una compañía de energía o minería, esta decide que la mayor parte del mineral está justo debajo donde está usted su comedor y su dormitorio. Adivinen quién gana. Sale el gringo de un lado y lo toma la compañía minera, porque es un recurso estratégico. Pero ahora las cosas han cambiado. Y desde dos normas impulsadas por los Estados Unidos, y lo hicimos con Joe Stiglitz, entre otras personas, y con el dirigente de la AFL-CIO,
reforzamos los derechos del propiedad, porque está claramente el artículo 17 de las Naciones Unidas que dice todo el mundo tiene derecho a la propiedad. Y lo que está ocurriendo entonces en todos los países petrolíferos, energéticos en el mundo, es que ahora ellos tienen derecho a protestar. Entonces se los voy a ilustrar qué es lo que está pasando ahora. Entra una compañía china, entra una compañía americana, entra una compañía francesa y entonces los indígenas del Perú, quechuas, aymaras, ahora no miren la botella, miren mi expresión. Quítamela. Y están paralizando las minas en todas partes del mundo. Y el problema es que cuando le dicen, muy bien, esto tiene valores de miles de millones de dólares, ¿cómo hacemos, por favor, para darles lo que quieren? ¿Cuál es la referencia del precio? ¿Dónde está el mercado que va a decir si esto es un precio justo o no? Sobre todo teniendo en consideración que muchas de las comunidades en el mundo son pues comunidades. Es decir, que el jefe no es un CEO y no es un accionista. El jefe es un político. Y el político hace lo que le dice su gente. Y lo que él le dice a su gente es la cosa más inestable porque él va a ir para proteger a su gente de todos modos. Y por eso hay en todo el mundo una lucha inmensa entre China y los Estados Unidos para ver quién se gana ahora a los campesinos. Recién están los Estados Unidos, estoy compartiendo lo más íntimo que yo sé, dándose cuenta que no tiene una respuesta. ¿Dónde la van a conseguir? HUD, House and Urban Administration, ¿lo va a conseguir Department? ¿Quién le va a decir eso? Esto lo que saben hacer es cemento, ladrillos, fierro. Ellos no saben nada de propiedad, ellos saben construir. Donald Trump, nada, Trump Towers, ya saben lo que hay en el subsuelo y que tiene que ver con lo que está arriba. Él recibió un mundo ya armado. No, justicia. Hey, ¿qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Dónde debería estar la solución? Hay un mercado para minerales en el mundo, para minas, para pozos de petróleo, pero no hay un mercado para propiedad internacional de la mayor parte de la gente en todo el mundo que es informal. Y la solución está en poner esto, los curiosos queremos, aquí está, y meterlo en el mercado y de ahí preguntar, ¿y cuánto vale? Y el momento que sabemos cuánto vale, ya encontramos una solución pacífica, no solamente una solución pacífica para acabar con la posibilidad de una conflagración entre los Estados Unidos y China, sino para acabar con los problemas que existen en todos los países del mundo, que parece que el lugar donde sí los administran bien es República Dominicana, pero todos los otros países, Colombia, Venezuela, Guatemala, es un lío interno para saber quién es dueño de qué, quién es dueño de qué parte de la manzana. Y la única manera de darse cuenta es que soberanía es una cosa, propiedad es otra, y que la mayor parte de nuestra gente no tiene el derecho de acceder a los mercados de capital. Entonces, entremos a eso, a cómo se llega a eso. Si ustedes buscan cómo se logra esto, supongo, me encantaría estar aquí con mi amigo Frank Rainieri, pero entiendo que se ha ido de viaje, pero voy a ver a su hijo esta noche. ¿Cómo hizo para organizar lo que él una vez me dijo hace 25 años? Me dijo, oye, quiero que veas un proyecto que yo tengo, y fui a ver seis casas. Le dijo, Juan, lejos, es bastante lejos, pero vale la pena. Habían 6 casas que entiendo yo se ha convertido en todo un imperio. Y le dije, ¿a qué se obedece eso? Y me dijo, es que la arena es oro. Se equivocó. La arena, si es propiedad, es oro. Arena sin propiedad es arena. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha debido hacer Frank sin que yo sepa que lo ha hecho? Porque no conozco su trayectoria, pero le puedo asegurar que es de los pozos de petróleo de cualquier fuente de energía en el mundo. Lo que han hecho es, poco a poco, han encontrado la manera de reforzalizar sus títulos hasta llegar al punto azul. Esto se los voy a dejar para después, pero es difícil decir una conferencia, de tal manera que la definición de la propiedad es compatible con las leyes 1933 y 34 antifraude de los Estados Unidos y todos los países del mundo, que dice, si este título cumple
con estas especificaciones, entonces es globalizado. Y esa es la manera de poder titular al sector informal, porque esencialmente el sector informal es el sector no globalizado de nuestras sociedades. Yo ahora puedo dar una conferencia en cualquier parte del mundo, puedo vender mis patentes en cualquier parte del mundo, pero el 80% de los peruanos no pueden. Y entonces el resultado, esa es la división. En unos casos el dueño de los pobres se llama Evo Morales, en otros casos es un comunista, en otros casos es un pachista, pero esa es la división de la sociedad. Y esas divisiones en los países donde los recursos naturales y los recursos de cualquier parte del mundo tienen las especificaciones para ser comprados y vendidos en cualquier parte del mundo, cualquiera de ellos puede ser un Frank Rainieri mañana. Cualquiera. Ese es el secreto. Entrar al mercado global. Y es lo que están haciendo los chinos ahora, pero tienen un sistema deliberado. Entonces, en lugar de presentarse si esto es una rivalidad China-Estados Unidos, la idea es básicamente los dos están siguiendo la misma receta. Sencillamente que unos lo organizan de una manera. Si uno comienza a decir, este de Soto lo que está pasando es está pagado por los servicios de inteligencia chinos para propagandizar el capitalismo chino, absolutamente no. 47% de la economía china es informal y es más pobre que la peruana, no friegue. No estoy propagandizando. Lo que yo estoy diciendo es acabemos en países como los nuestros con una rivalidad inútil entre izquierda y derecha para tener una rivalidad útil, que significa entender que todos están viendo la misma cosa, pero de manera distinta, y que hay aspirina por un lado, pero mejoral por otro. Pero es la misma medicina. Estamos en el fondo acercándonos. Y poder sacar la idea de qué hace los Estados Unidos en América Latina y qué hace China. Es la doctrina Monroe y ahora viene la de Xi Jinping. Es sencillamente que están haciendo la misma cosa, pero ellos no nos van a ayudar, porque cada uno está atrapado en su historia. Lo tenemos que nosotros atrapar en nuestra historia, Latinoamérica, que sabe aprender como los chinos de Occidente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Y darnos cuenta que la ruta de la seda, en el fondo, fue una invención del ejército americano y de un think tank americano. Pero pregunten en los Estados Unidos, ¿y quién fue MacArthur? ¿MacArthur o McCarthy? ¿Cómo es la cosa? McCarthy no es ese pata en Hollywood, ni saben. Pero el general Marshall hizo la misma cosa en el caso europeo. Unas visiones geopolíticas increíbles y hasta el día de hoy no tienen, hasta ahora, verdaderamente ni vigencia en los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que pedir a gente como el IRI, a gente como USAID, son herederos de una gran tradición, pero esa gran tradición, ¿no es cierto?, tiene visos universales y es importante traerlas a la realidad, porque eso nos permite a nosotros en América Latina, que tenemos tantos recursos, tanta tierra baldía, vacía, que todavía tiene que ponerse en valor para salir adelante. ¿Cómo así? ¿Dónde está la fórmula secreta? Porque todavía no les he dicho dónde está la coca en la Coca-Cola. Es más o menos así. En los Estados Unidos, aunque ustedes no sepan, y utilizo los Estados Unidos no por hablar de mis amigos americanos, sino porque es el ejemplo, pues es el país más desarrollado del mundo. ¿Qué parte del dinero emitido en los Estados Unidos es emitido por el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, conocido también como the Fed? Le voy a decir, pausa 3 segundos para que se den cuenta de lo tremendo que es lo que voy a decir. 5%. 5%. Y el resto, 95%, la banca privada, que tiene una carta que le permite emitir dinero contra documentos que da seguridad. Por eso el Securities and Exchange Commission, la Comisión de Seguridad de los Estados Unidos, la Bolsa de Valores, sus leyes se llaman las leyes antifraude. El objetivo es determinar si el documento verdaderamente responde a la realidad. Del momento que nosotros comenzamos ya no a discutir si deberíamos formalizar o no a esta gente difícil, rara, que no se subleva, sino sencillamente para formalizarlo hacemos la pregunta siguiente: ¿entran o no a Wall Street? ¿Entran o no a Wall Street?
Si entran a Wall Street, tienen ustedes un montón de riqueza, porque la riqueza es potencial. La riqueza no es física, es descriptiva. Es descriptiva. Es en la palabra y en la abstracción de las palabras que se recogen las cualidades de las cosas. Repito, si ustedes quieren saber qué soy yo, ustedes pueden agarrar mi pasaporte y saber quién soy yo. Un certificado. Pero si ustedes me ven, me confundirán con Brad Pitt, pero no pueden saber nada más. Entonces, cómo está documentado un país es cómo va a poder llegar a economías de escala. Aunque sea un país chiquito, como la República Dominicana, si tiene un mundo enorme al cual todo el mundo quiere venir, esa es la fuente de la riqueza. Asegúrense nomás que eso llega más allá del turismo, llega a todos los estratos de la sociedad. Entonces, para terminar, se me ha dado 40 minutos, creo que está más o menos justo en ese tiempo. La pregunta es, ¿y cómo vamos a saber qué pueden aceptar los informales para entrar adentro? Son 70% de la población de América Latina, 80 en algunos casos, 90 en otros casos. Es que el título tiene que dar algo más que la tierra, tiene que dar el potencial de la tierra. Y eso ya es una lección de 3000 años, lo decía Aristóteles, escribió sus escritos sobre el potencial, tienen aproximadamente unas 200, 300 páginas, pero se resumen en una sola línea. ¿Qué es lo importante? ¿Una cosa o su potencial? Y él dijo, el potencial siempre es más grande que la cosa. La cuestión es cómo entra el potencial a las cabezas. Y eso es la documentación. Y les doy otra cita que viene a la cabeza porque a mí me interesaba mucho, otra americana que se llamaba Anne Sullivan. Anne Sullivan criaba a una niña que era muda, sorda y ciega, que se llamaba Helen Keller. Y esta chica, por supuesto, al ser ciega y sorda y mudo, no se comunicaba con el mundo. Entonces, ¿cómo comunicar a esta criatura que no sabía qué hacer, que no veía paredes, que no sabía caminar, no sabía acostarse? Ella comenzó a elaborar braille. Entonces, el día de Eureka vino cuando agarró con una llave el agua, cayó sobre la mano de ella y por otro lado le formuló un mensaje con braille y la otra conectó. Pero no solamente conectó, sino sorda, muda y ciega, se volvió una gran autora intelectual y en psicología. Y en una de sus entrevistas, de las cuales me crucé, que no la he visto en otra parte, salvo en un libro de filosofía, se le preguntó, ¿y cómo, Helen, pensabas cuando eras sorda, muda y ciega y no tenías cómo expresarte? Y ella contestó, no, yo no pensaba. ¿Por qué? Y me acuerdo la frase en inglés, que es because there is no such thing as a wordless thought. Porque no hay tal cosa como un pensamiento sin palabras. Y los títulos son palabras. Y no palabras sobre cosas, sino sobre palabras que se entienden y causan confianza. Por eso cuando vienen los mineros formales de mi país a decir, nosotros sabemos lo que es minería, entramos en profundos socavones, sabemos cómo trabajar todo eso, no saben nada, porque no se trata de huecos en la tierra, se trata de cómo le damos los mismos derechos a los gente pobre del Perú, que tiene títulos de asistencia, de ayuda, te voy a ayudar porque eres subdesarrollado, pero nada, hay que darle lo mismo que tenemos los otros, cosa que el mundo real está ahí, hay que analizarlo. Y analizarlo por personas que están curiosas de saber por qué no funcionan. Y por eso es un gran gusto de retomar contacto con la República Dominicana, invitado por un presidente curioso, al cual me alineo
y espero hagamos algunas cosas juntos en el futuro. Gracias, señor presidente, gracias, señora vicepresidente, gracias a todos. Extendamos este cálido aplauso por la conferencia Titulación y Propiedad Privada, claves para el desarrollo económico. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, señor Hernando de Soto. Como bien decía el ministro Víctor Ito Bisonó, un invitado de lujo. A continuación, queremos pasar a un momento también especial, y es que nuestro conferencista invitado quiere poder hacer entrega de ejemplares autografiados de a nuestro señor presidente, a nuestra señora vicepresidenta y a nuestro ministro Víctor Ito Bisonó, si son tan amables de pasar por este escenario. Nuestro conferencista, Hernando de Soto, está haciendo entrega de 2 de sus textos más reconocidos a nivel internacional. Son los ejemplares de El Ministerio de Capital y El Otro Sendero. Están previamente dedicados para nuestro señor presidente, nuestra señora vicepresidenta y nuestro ministro Bisonó. Capturamos este momento. Agradecidos. Pedimos al presidente Luis Abinader que permanezca con nosotros para ofrecernos palabras. Señoras y señores, introducimos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Aquí con este libro es fácil el título de propiedad. Dice Luis Abinader. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, señor Hernando de Soto, magistrado Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, señor Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, a todos los ministros del gobierno que nos acompañan aquí, funcionarios, miembros también diplomáticos, embajadores y empresarios, amigos de asociaciones. Quiero primero agradecer la cortesía del profesor Hernando de Soto, porque aunque no nos dio clase directamente, sí sufrimos su influencia en nuestros estudios de economía. Y voy a hablar después de un intelectual del nivel de Hernando de Soto. Siempre lo recomendable es ser breve y no hablar mucho para no competir en tanta sabiduría e inteligencia con el profesor de Soto. Pero quiero decir algo muy simple, don Hernando, muy simple, sobre la titulación y también la influencia que cuando estudiamos a finales de los años 80 en la economía, pues siempre casi como una voz solitaria en toda Latinoamérica, pues se escuchaba la recomendación suya sobre la titulación. Y estudiando economía me llamó siempre la atención esa voz única, pero tan simple y tan poderosa de titular nuestra tierra, para formalizar nuestra economía y para poder dinamizar también el sistema capitalista donde vivíamos. Y yo decía, pero esto es tan simple y tan poderoso, ¿y por qué no hay más economistas hablando sobre la titulación? Siempre me preguntaba. Y recuerdo después, en mis primeros años de empresa, de desarrollo empresarial, que me encontraba en Punta Cana en mis años de desarrollo,
con el representante para América Latina del Banco de Desarrollo Alemán, la DG. Mis primeros 10 años los trabajé con alemanes. Y me recuerdo del señor Burkhard Thiemann, que era representante para América Latina, y andábamos todavía por esos callejones que habían en Bávaro, y entonces pasamos por un lugar que decía, vendo esta finca con títulos. Y él lo leyó y me dice, Luis, ¿y hay otra manera de vender que no es con título? Y nos dimos cuenta de lo que sabíamos todos, pero cómo esa informalidad también detenía todo el desarrollo. Y empezando a hablar sobre la ideología, para entonces terminar con el tema de la titulación, la verdad que es difícil, don Hernando, saber nuestra ideología. A muchos, cada vez que en diferentes revistas internacionales, periódicos o noticias, a veces me ponen de centro-izquierda, a veces me ponen de centro, a veces me ponen de derecha, de centro-derecha. Pero lo que yo no soy es rehén de ninguna ideología. Si hay medidas de cualquiera que funcionan como funcionan en nuestro país, eso es lo que tenemos que hacer. Hace unas semanas creamos una compañía pública, empresa minera dominicana, para explotar posiblemente un depósito de tierras raras que tenemos. Eso es lo que manda una empresa pública a un bien estratégico. Pero en el día de hoy, en esta semana, el pasado lunes, presentamos también una reforma del Estado donde pensamos que una pequeña empresa de empeño, de empeñar, como se dice, no sé si existe la misma palabra allá en Perú, Montepiedad, que lo conocen todos, no tiene razón un gobierno de tener una compañía de empeño actualmente. Esa no es la función. Entonces no somos presos ni rehén de ninguna ideología, sino que hacemos lo que ha funcionado. Lo que ha funcionado en China, lo que ha funcionado en Estados Unidos, lo que ha funcionado en Europa, que es tratar de desarrollar la empresa privada con sus regulaciones, con sus normas, con las leyes que protegen que el más grande no se trague al más pequeño, promocionarla con todos los límites que tiene que tener una sociedad organizada, pero al mismo tiempo de sacar a través de los impuestos y distribuir para sacar cada vez más gente de la pobreza. Yo creo que eso no es tan complicado. Yo creo que eso es sencillo y no hay que hacer muchos libros de ideología, sino trabajar con lo que ha funcionado. Y por eso es difícil, pero es simple conocer nuestro pensamiento ideológico. Y sobre todo, luchar siempre por la democracia y que los pueblos sean los que decidan su futuro. Sobre el título de propiedad, también es algo muy simple. Hay una provincia que hemos sacado muchos títulos y vamos a seguir sacando, que es la provincia de Atomayor. Y recuerdo que en la campaña del 2016, un banco privado que había en esa provincia se retiró de Atomayor. Y le pregunté, siempre pregunto mucho, y le pregunté al presidente del banco por qué, porque había visitado esa provincia y me dijeron que se había retirado del banco, que por qué el banco se había retirado. Me dice, no hay oportunidad de hacer negocios porque nadie tiene título. Era una provincia que era principalmente de azucarera, de producción de caña de azúcar, y bueno, la gente se fue estableciendo en terrenos que eran del Estado, con la compañía, el CEA, la compañía estatal de azúcar, y bueno, nunca ningún gobierno se preocupó por gente que tenía 40 años viviendo, y eso se aplica también en gran parte de la región este y en otras partes del país, ya que tenían el derecho como el que más para sacar su título, pues en entregarle su título. Pienso que en esa provincia debemos haber sacado de 7,000 a 8,000 títulos y sacaremos igual o más cantidad en los próximos 4 años. Al llegar al gobierno se habían
la unidad técnica de titulación de terrenos del Estado, que ya estaba formada, había entregado alrededor casi unos 40.000 títulos, pero principalmente había entregado títulos rurales, o sea, de la reforma agraria que se hizo de los años 70 con el presidente Balaguer, que eran títulos provisionales, se le habían entregado principalmente los títulos definitivos. Nosotros tomamos y cambiamos la dirección para entregar principalmente títulos urbanos y en estos 4 años hemos entregado unos cerca de 110.000 títulos de propiedad y pensamos por lo menos en estos 4 años triplicar esa cantidad porque ya estamos más preparados, con mayor conocimiento. Y le puedo decir que, y es verdad lo que dice Ito, todo el mundo sabe la relación nuestra con la vicepresidenta, que es delegamos todas las actividades, pero cuando hay una entrega de títulos le digo a Raquel, no, yo voy. Yo voy. Porque hay que ver el rostro de esas personas, principalmente mujeres, o mujeres y hombres, pero principalmente mujeres. Y yo le pregunto, ¿cuántos años usted tiene viviendo en esta propiedad? Y el promedio son 35, 40 años. Pero muchas veces es más, porque eso es lo que tiene ella viviendo, pero muchas veces lo heredó de sus padres. Y es mucho más. Y cada vez que hablo, el discurso que repito siempre en estas titulaciones es: ustedes al entrar por esa puerta, lo que era de hecho es hoy de derecho. Hoy ustedes van a poder ya entrar a la economía formal. En vez de tomar prestado con intereses de usura, ustedes van a poder ir a los bancos formales a los intereses mucho más bajos. Hoy ustedes, y especialmente las mujeres, van a dormir más tranquilas. Porque, un paréntesis, al iniciar el programa, muchos no lo dejaban entrar a sus casas porque pensaban que era que lo iban a sacar de la propiedad, cuando era registrarlo y darle el título, todo lo contrario. Y les digo finalmente, hoy en el mercado formal de la economía, ustedes tienen un valor que muchas veces triplica el que ustedes tenían antes de entrar a este local y de entregarle el título. Si hay una actividad verdaderamente trascendente, es esa. La entrega de esos títulos a los que, y obviamente hay una serie de condiciones que tienen que tener muchos años y son terrenos del Estado. Pero además es una actividad que bastante económica. No hay una gran inversión del Estado para lo que significa en términos de actividad económica y de justicia social. Por lo tanto, sí lo voy a acompañar después de salir del gobierno a tratar de inspirar a que más gobiernos en Latinoamérica y en el mundo puedan, de manera organizada, con justicia, entregar títulos de propiedad, porque eso va a dinamizar la economía de las localidades, le va a dar realmente, repito y reitero, justicia social y va a desarrollar la economía de sus localidades. Nosotros estamos calculando que cuando entregamos esa cantidad de títulos, imagínate, en un municipio de 10.000 personas entregamos 8.000 títulos, que es el municipio de Consuelo, en San Pedro de Macorís, que era un municipio, era de 10.000 votantes, era de más de 20.000 personas, pero casi entregamos 9.000 títulos. Eso fue completamente revolucionario. Y nosotros calculamos que la economía, el movimiento económico, el Producto Bruto Interno en esas localidades tiene que por lo menos aportar un 2, un 3% más, con ya cada quien teniendo su título de propiedad. Muchísimas gracias, don Hernando, gracias por acudir a esta invitación y lo vamos a acompañar en inspirar a que se entreguen más títulos por el mundo, porque eso es hacer justicia social. Muchas gracias.
Con este aplauso agradecemos las palabras y también la visión y la entrega del presidente Luis Abinader, así como también nuevamente agradecer su ponencia del señor Hernando de Soto, economista y político peruano. Muchísimas gracias por estar aquí y de esta manera concluimos este acto, agradecidos de que nos hayan acompañado. Feliz resto de la tarde para todos.